Hola de nuevo, yo soy Sandra y como pudiste verlo al inicio, ya hablaremos sobre las funciones cerebrales superiores, donde abarcaremos temas como memoria, lenguaje, aprendizaje y sueño, temas complejos pero que con mi ayuda podrás comprender. Comencemos con algunos datos históricos de relevancia. En 1861, Paul Broca refutó las ideas prevalentes acerca de la corteza, al mostrar un caso clínico en el cual una lesión de la tercera circunvolución frontal izquierda había llevado a la incapacidad de pronunciar, pero sin afectación de la comprensión del lenguaje. Esto después fue conocido como afasia motora. Por otro lado, tenemos en el año de 1876 a Carl Wernicke, quien describió los síntomas opuestos a la afasia motora de Broca, es decir, las alteraciones de la comprensión del lenguaje en presencia de capacidades lingüísticas motoras intactas. Esto fue conocido como afasia sensorial y estaba vinculado con una lesión de la primera circunvolución temporal izquierda. Para entender mejor el tema hay que relacionarnos un poco con la anatomía fisiológica de la corteza cerebral. Recordemos que el elemento funcional de la corteza cerebral es una fina capa de neuronas que cubre la superficie de todas las circunvoluciones del cerebro. La mayor parte de estas células son de tres tipos: las células de los granos, que también se denominan células estrelladas, las fusiformes y las piramidales. Las células de los granos en general tienen axones cortos y por lo tanto funcionan básicamente como interneuronas que nada más transmiten señales nerviosas hasta una distancia corta en el interior de la propia corteza. Algunas son excitadoras y libran sobre todo el neurotransmisor excitador glutamato, mientras que las inhibidoras dejan salir especialmente el GABA. Las áreas sensitivas de la corteza, así como las áreas de asociación entre ellas y las motoras, poseen grandes concentraciones de estas células de los granos. Es importante mencionar igual a las células piramidales y fusiformes que dan lugar a casi todas las fibras de salida desde la corteza. Las piramidales constituyen la fuente de las fibras nerviosas más grandes y largas que recorren toda la médula espinal. El conocimiento de las regiones del encéfalo involucradas en el lenguaje se ha obtenido principalmente mediante el estudio de las afasias, trastornos del habla y el lenguaje causados por daño del encéfalo como consecuencia de lesión encefálica o apoplejía. Por ende, podríamos definir el lenguaje como un sistema de comunicación entre individuos de la misma especie que no solo permite intercambiar información valiosa para la supervivencia, sino que también sirve para elaborar explicaciones de hechos pasados, planes y previsiones. Retomemos entonces lo que mencioné en un inicio. Las personas con afasia de Broca se muestran renuentes a hablar, y cuando tratan de hacerlo su lenguaje es lento y mal articulado. Aún así, la comprensión del habla no está alterada. Las personas con esta afasia pueden entender una oración, pero tienen dificultad para repetirla. En cambio, una lesión en el área de Wernicke da por resultado un lenguaje rápido y fluido, pero carente de significado. Dicha área, ubicada detrás de la corteza auditiva primaria en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Estas personas producen un habla conocida como ensalada de palabras, ya que las palabras que se usan pueden ser palabras reales mezcladas de manera caótica o palabras inventadas. De esta forma, para entender las palabras que se leen, la información de la corteza visual proveniente del lóbulo occipital debe proyectarse hacia el área de Wernicke. Lo mismo pasa para entender las palabras habladas. La corteza auditiva en el lóbulo temporal debe enviar información también a esta área. Una vez tengamos esta información, para hablar de manera inteligible, el concepto de palabras que se originan en el área de Wernicke deben comunicarse al área de Broca. Esto se logra mediante un tracto de fibras llamado fascículo arqueado. A su vez, el área de Broca envía fibras hacia la corteza motora en la circunvolución precentral, que controla de manera directa la musculatura del habla. Es importante mencionar que por detrás del área para la comprensión del lenguaje, situada sobre todo en la región anterolateral del lóbulo occipital, hay un área visual de asociación que suministra la información visual transportada por las palabras leídas en un libro. Esta zona se llama área de la circunvolución angular y es necesaria para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista. En su ausencia, cualquier persona aún puede conservar una excelente capacidad de comprensión lingüística a través del oído, pero no a través de la lectura. En las porciones más laterales del lóbulo occipital anterior y el lóbulo temporal posterior hay un área encargada de nombrar los objetos. Recordemos que los nombres se aprenden especialmente por medio de las proyecciones auditivas, mientras que la naturaleza física de los objetos se capta sobre todo a través de las proyecciones visuales. La memoria y el aprendizaje no son otra cosa que manifestaciones de la plasticidad neuronal. El objetivo de este video es entender el aprendizaje como un proceso a través del cual un organismo adquiere nueva información en base a experiencias y la memoria como la retención de sus conocimientos de manera que pueden utilizarse de forma sucesiva. Hasta ahora se sostiene que existen dos depósitos de la información aprendida, la memoria a corto y largo plazo.
Estudios clínicos de amnesia sugieren que varias regiones del encéfalo están involucradas en el almacenamiento y la recuperación de la memoria. Se ha encontrado que la amnesia se produce por un daño del lóbulo temporal, el hipocampo, la cabeza del núcleo caudado o la parte dorsomedial del tálamo. Sabemos que algunos recuerdos no duran poco más que unos segundos, mientras que otros permanecen horas, días, meses o incluso años. Con el propósito de explicar estos últimos, vamos a emplear la clasificación habitual de la memoria. Iniciamos con la más sencilla, que es la memoria a corto plazo, y esta se entiende como un sistema que retiene la información en forma temporal en espera de ser transferida a un almacén de largo plazo, representada por el recuerdo de 7 a 10 hechos independientes diferentes durante unos pocos segundos o minutos en un momento dado, pero que solo dura mientras la persona siga pensando en dichas circunstancias. Un sinónimo de este tipo de memoria es la memoria de trabajo, que indica información requerida para el desarrollo de una tarea en curso. Las características principales que la distinguen de la de largo plazo son la breve duración y la labilidad. A la conversión de una memoria a corto plazo a una de largo plazo más estable se llama consolidación de la memoria. Contrario a ello, la de largo plazo depende de cambios estructurales reales sucedidos en la sinapsis en vez de cambios meramente de carácter químico. Los principales cambios estructurales físicos que suceden son el aumento de los puntos para la liberación de vesículas de secreción de la sustancia transmisora, el aumento de la cantidad de vesículas transmisoras liberadas, el aumento del número de terminales presinápticos y las variaciones en la estructura de las espinas dendríticas que permiten la transmisión de señales más potentes. La imagen al fondo representa que estas modificaciones estructurales no sucederían si se administra un fármaco capaz de bloquear la estimulación de la replicación proteica por el ADN en la neurona presináptica. Por tanto, parece que el desarrollo de una auténtica memoria a largo plazo depende de la reestructuración física de las propias sinapsis, según un modo que varía su sensibilidad para transmitir las señales nerviosas. Las emociones influyen sobre la memoria, en algunos casos al fortalecer y en otros al obstaculizar. La amígdala está involucrada en la mejora de la memoria cuando esta última tiene un contenido emocional. Aunque las emociones fuertes aumentan la codificación de memoria dentro de la amígdala, el estrés puede alterar la consolidación de la memoria por el hipocampo. Como se mencionó, la corteza prefrontal participa en funciones cognitivas como la memoria, la planeación y el juicio. También es indispensable para la motivación normal y las habilidades interpersonales. El área orbitofrontal de la corteza prefrontal parece conferir la capacidad para experimentar de manera consciente placer y recompensa, recibiendo aferencias provenientes de todas las modalidades sensoriales: gusto, olfato, visión, sonido, tacto y otras. Las fibras del cuerpo calloso proporcionan abundantes conexiones nerviosas en ambos sentidos que unen la mayor parte de las áreas corticales respectivas de los dos hemisferios cerebrales, a excepción de las porciones anteriores de los lóbulos temporales. Debido a la gran cantidad de fibras que lo componen, desde el comienzo se supuso que esta enorme estructura debe cumplir alguna otra misión que solo correlacionar las actividades de los dos hemisferios cerebrales. Dentro de estas, y de la mano con la comisura anterior, una de las principales funciones consiste en poner la información almacenada en la corteza de un hemisferio a disposición de las áreas corticales correspondientes al hemisferio opuesto. El sueño se define como el estado de inconsciencia del que puede ser despertado una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. Todas las noches cualquier persona atraviesa fases de dos tipos de sueño que alternan entre sí. El sueño de ondas lentas, debido a que en esta clase las ondas cerebrales son muy potentes y su frecuencia muy lenta. Y el sueño de movimientos oculares rápidos, que como el nombre lo dice, los ojos experimentan movimientos pese al hecho de que la persona todavía está dormida. Se tiene la teoría de que el sueño está ocasionado por un proceso inhibidor activo. Se descubrió que la sección transversal del tronco del encéfalo, a una altura media de la protuberancia, da lugar a un encéfalo cuya corteza nunca se va a dormir. La zona de estimulación para generar un sueño casi natural más constante son los núcleos del RAF en la mitad inferior de la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Las fibras nerviosas que nacen en ellos se diseminan a nivel local para la formación reticular del tronco del encéfalo y también ascienden hacia el tálamo, el hipotálamo y la mayor parte de las regiones del sistema límbico, e incluso hasta la neocorteza cerebral. Además, otras fibras descienden hacia la médula espinal y acaban en las astas posteriores, donde son capaces de inhibir las señales sensitivas recibidas, incluidas el dolor. Muchas terminaciones nerviosas de las fibras procedentes de estas neuronas del RAFE segregan serotonina. La estimulación de algunas zonas en el núcleo del tracto solitario también puede generar sueño. Esta estructura es el punto de terminación en el bulbo raquídeo y la protuberancia de las señales sensitivas viscerales, que penetran a través de los nervios vago y glosofaringeo. El sueño puede promoverse mediante la estimulación de ciertas partes del diencéfalo, por ejemplo la región rostral del hipotálamo.